Sabes que el avivamiento generalmente responde al hambre que tú tengas por el Espíritu de nuestro Dios. A eso responde el avivamiento. Así que en la medida en que tú tengas hambre y sed del Espíritu, Él se va a manifestar en tu vida y va a avivar tu interior, y entonces tú vas a poder caminar haciendo lo imposible. El poder del Evangelio, ¿sabes? Puede transformar una vida, puede transformar una nación entera, puede transformar una generación. Y el poder de Dios que va detrás del Evangelio es un poder ilimitado. Así que tú y yo estamos el día de hoy para aprender acerca de ese Evangelio de poder, porque lo que necesitamos es trastornar nuestra nación. Eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo podamos cambiar la realidad de nuestra nación. Y eso lo vamos a lograr siempre y cuando tú y yo entendamos lo que el Evangelio representa. Y el Evangelio de nuestro Dios es un Evangelio de poder. Así que las próximas generaciones, las generaciones que vienen detrás nuestro, serán transformadas si tú y yo caminamos entendiendo el Evangelio de nuestro Dios. ¿Sabes que hay mandatos y asignaciones divinas? El Evangelio de poder se compone de tres aspectos: es una asignación, una revelación y una instrucción. ¿De qué se compone el Evangelio de poder? ¿Están aquí o ya se me fueron para la casa, como dicen? Asignación, revelación e instrucción. Yo te empecé diciendo, el avivamiento surge cuando hay una verdadera hambre. Así que tú vas a mostrarle hambre al Señor en esta mañana, si es que tú quieres que Él se manifieste y se revele a tu vida. Y una manera de mostrarle nuestra hambre es querer aprender de Él. Entonces, ¿me puedes decir los tres componentes del Evangelio de poder? ¿Y el otro? El hambre. No, tampoco es para que te inventes cosas ahorita. Está bien que debes participar, pero los mandatos y asignaciones divinas son generalmente imposibles para los hombres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que cuando tú tienes una asignación divina general, ¿estás de acuerdo? Es imposible que tú la puedas llevar a cabo. ¿Estás de acuerdo? Lo que la vuelve posible es el poder de la revelación que el Espíritu trae acerca de la palabra de nuestro Dios, la cual es sembrada en tu interior. ¿Y sabes por qué se vuelve posible? ¿Sabes por qué se vuelve posible esa revelación que el Espíritu trae a tu vida? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, es el mismo Espíritu que está en ti y que está en mí. Así que tú tienes la misma capacidad de que esa palabra sea revelada en tu interior, y entonces tú puedas caminar en lo imposible que Jesús te ha mandado a hacer. Así que cada uno de nosotros tenemos asignaciones divinas, cada uno de nosotros tenemos mandatos y encomiendas generales que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Uno de ellos es ir y predicar el Evangelio de poder hasta lo último de la tierra. ¿Crees que eso sea posible o que sea imposible? ¿Por qué? No solo porque Dios lo dijo, sino porque el Espíritu que estuvo en Jesús está en ti. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado con ese Espíritu? Es Dios mismo reposando sobre ti, y es Dios mismo vistiéndose de ti. Déjame ponerte como ejemplo esto. Cuando tú ves a una persona, ves al Espíritu de Dios,
¿Ves a Dios mismo? ¿A quién ves cuando una persona se acerca contigo y te comparte el evangelio? No son preguntas capciosas, son preguntas simples de responder. A la persona. ¿Y por qué el evangelio se convierte en poder en esa persona? Porque el Espíritu de Dios está sobre esa persona y se ha vestido de la persona. Por lo tanto, tú no estás viendo al Espíritu, estás viendo a la persona. Pero la persona está siendo empoderada por el mismo Espíritu que levantó de los muertos al Señor Jesús. Así que si a Jesús no lo pudo retener el infierno, si no lo pudo retener la muerte, quiere decir que el mismo poder que levantó a Jesús y lo ascendió hasta los cielos es el mismo poder que te ha sido dado a ti para que tú cumplas cualquier asignación, por imposible que parezca a tus ojos. Yo creo que no me has entendido. Necesitas dejar que la revelación del Espíritu se asiente sobre tu corazón. Estamos viviendo una nueva temporada, y eso no lo digo yo, lo dice el Espíritu. Es una temporada en la que la dependencia del Espíritu será mayor para obtener lo que Él ya nos dio. Así que tú y yo debemos caminar dejando que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe a toda verdad. El Espíritu Santo es el instructor por excelencia. Jesús dijo: Él les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar todo aquello que yo os he hablado. Así que es un maestro que nos revela todas las cosas, aún lo más profundo del corazón de Dios. Así que si tú y yo no aprendemos a depender del Espíritu Santo, difícilmente vamos a caminar en la realidad de lo que el Evangelio representa. Necesitamos al Espíritu Santo, pero hay un elemento clave que debe estar presente en ti y en mí si una vez que seamos avivados queremos que ese avivamiento permanezca. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama humildad. Sin la humildad, el avivamiento y el mover de Dios es insostenible. Quiere decir que no puede permanecer. Si tú has escuchado de los grandes avivamientos que ha habido en Toronto, que ha habido en la calle de Azusa, que ha habido en diferentes partes del mundo, ¿sabes qué es lo que llega a apagar esos avivamientos? La falta de humildad. Así que si tú y yo queremos caminar en el avivamiento, debemos ser humildes. Jesús dijo: aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí tienes un premio si es que tú haces eso. Pero dice, la humildad es lo que sostiene el mover de Dios. La humildad es reconocer que yo lo necesito a Él, por mucha gracia que me sea dada para mostrar el poder ilimitado de mi Dios. Así que su gracia es la que me reviste, su gracia es la que me hace actuar, su gracia es la que respalda el poder que me ha sido otorgado a través del Espíritu Santo que reposa sobre mí. Pero si yo dejo de depender de Él, Él se aparta. Apenas platicaba yo con una persona en esta semana y me decía: he estado escuchando la voz del Espíritu. Y me ha dicho: esa persona necesita conocer de Dios. Pasando ahí en la calle. Entonces, ¿él qué ha hecho? En algunos casos ha dicho no, porque esas personas se van a burlar, porque van a decir: ya las conozco. Pero en otros casos ha sido obediente. Y por esa obediencia, gracias a Dios, tuve la oportunidad de conocer a una persona. Y pude experimentar y ver lo que es una fe en todo el esplendor y encontrar lo que la palabra de Dios dice, que Jesús habló de una persona y dijo: no he encontrado una fe mayor que la que tiene este
en todo este territorio. Esa persona que fuimos a ver tenía ese nivel de fe, lo cual pues obviamente cala, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no creemos lo que el Señor ya nos ha dado. Así que es una temporada para depender del Espíritu Santo en ti. Dependas de Él, va a mostrar qué tanto nivel de humildad hay en ti. Así que yo te animo de verdad a que en todo consideres al Espíritu Santo. Tal vez te pueda parecer extraño llegar a preguntarle qué es lo que quiere, qué es lo que Él quiere que tú comas, por ejemplo, un día. Sabes que a mí ya me cambió la alimentación. Ya me dijo, vas a comer así y solo este número de veces, y Él está trastornando de alguna manera aún en ese nivel. Yo te decía, apenas Él me mandó a correr todas las mañanas y le doy las gracias porque viendo uno de los parámetros de salud, lapso de 3 semanas ya estoy por encima del promedio. O sea que el Señor no solo hace cosas que te van a exigir tu obediencia, sino que van a traer la bendición de Dios para tu vida. Así que yo te invito de verdad a depender del Santo Espíritu de nuestro Dios para todas las cosas, de tal manera que tú y yo podamos caminar experimentando el poder que hay en el Evangelio. Nuestro Dios es un Dios creativo. Tú puedes voltear y ver la creación y ver la creatividad de nuestro Dios. Simplemente en una misma especie, ni siquiera todo lo que la compone es idéntica, es infinita. Y tú y yo vamos a poder movernos en esa creatividad en la medida en que nuestra relación con Él sea más cercana. Tú y yo vamos a poder caminar en esa misma creatividad. Y sabes, fuimos diseñados para ser como Él es. Y por la palabra de nuestro Dios fueron creadas todas las cosas. Así que hay un poder creativo de parte de nuestro Dios que nos fue impartido en la misma esencia cuando tú y yo nacimos de nuevo. Fuimos diseñados para actuar mediante la fe creativa, mostrando los milagros, señales y maravillas creativas. Así que tú y yo vamos a influenciar el lugar donde tú y yo nos movamos. Pero eso depende de una relación sumamente cercana con nuestro Dios, si es que tú quieres moverte en la creatividad que Dios te ha otorgado. Y eso es poder. Eso es poder, y el poder está implícito en el Evangelio. En las palabras que tú compartes, ahí va implícito el poder y la creatividad misma de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando una persona necesita que una pierna le crezca? Necesitas una fe, pero no cualquier nivel de fe. Necesitas moverte en un nivel de fe creativa, porque la fe crea, la fe produce. Así que hay milagros, hay diferentes tipos de milagros, hay sanidades, pero hay milagros que requieren la creatividad de Dios. Yo escuché apenas un testimonio de un hombre que se movía en milagros creativos de Dios, y una vez estando él predicando le acercan a un muchacho y él se baja de la plataforma y ora por sanidad. Señor, sánalo. Y la mamá se le acerca y dice, no, él no necesita ser sanado, él necesita un milagro, él no tiene ojos, tiene solo las cuencas, así nació. Y lo que este hombre le dijo a la mamá de este chico es, a ver, quítale los lentes. Cuando le quitan los lentes, tenía ojos verdes. Se voltea a este hombre de Dios y le dice, padre, ya ni yo quisiera también tener los ojos verdes. Esa es la creatividad de nuestro Dios. Se necesita el poder creativo de Dios respaldando la palabra que tú hablas, y eso solo se va a dar cuando tú tengas una relación de intimidad con Dios. El poder fluye y el poder se manifiesta y el poder se establece en ti
en la medida en que tú te relacionas con aquel que es creativo y que tiene todo el poder. Así que tú y yo necesitamos movernos en ese nivel de creatividad, y la creatividad nos va a llevar a establecer el reino de Dios en esta tierra. El término influencer, tú lo conoces muy bien ahora por los TikTokers y los YouTubers y todos esos, pero ¿sabes que el término influencer fue dado por Jesús? Él dijo: tú vas a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, vas a influir, vas a establecer, vas a conquistar, vas a derrotar, vas a crear a través del poder que hay detrás de las palabras que tú vas a hablar, inspirado por el Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Dios que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y dice también la palabra que la luz fue hecha para ser vista. No se puede esconder debajo de la mesa. La luz fue hecha para ser vista. Y tú y yo somos la luz y debemos no solo alumbrar, sino resplandecer. Y la manera en que tú y yo vamos a resplandecer es en la medida en que tú y yo hablemos de ese evangelio de poder en el que tú y yo hemos creído. También la palabra dice que somos la sal y debemos hacer lo que Dios ya impartió, que lo que Dios ya impartió se manifieste. Tú conoces una característica de la sal. La sal es el único ingrediente que tú adicionas a un alimento que no cambia el sabor. Cualquier otra cosa que tú le pongas, algún otro condimento, cualquier otro condimento que tú le pongas va a modificar el sabor. La sal no hace eso. ¿Sabes qué es lo que produce la sal? Realza el sabor, lo potencializa. Entonces tú y yo, al ser la sal de esta tierra, lo que vamos a ir a hacer es a influir en la zona o en el lugar donde tú y yo nos movamos, de tal manera que lo que Dios ya impartió y preparó para ese lugar simplemente se revele y se magnifique. ¿Ves lo que Dios dijo que ya somos? Tú y yo somos sal, tú y yo somos luz. Así que tú y yo debemos actuar siendo lo que Dios dijo que somos. Pero si tú y yo no nos relacionamos con Él, nunca vamos a entender a dónde quiere Dios mandarnos, a ser sal y a ser luz. Y muchas veces nos movemos por impulsos y muchas veces hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas. Y por eso llega la frustración, porque vemos que las cosas no suceden. Y apenas estaba yo platicando con un profeta y me dijo: ¿sabes qué? Me dio una palabra que no te voy a compartir, pero me dijo: el Señor no cumple caprichos. Él va a cumplir y va a contestar de acuerdo a su perfecta voluntad y de acuerdo a lo que Él ya te dijo. Y no es porque yo le estuviera pidiendo algo al Señor que estuviera en ese ámbito del capricho, sino que esa palabra tiene toda una connotación. Ya en algún momento te la compartiré. Pero con esto te quiero decir que si tú y yo nos movemos en lo natural y en lo carnal, vamos a obtener frustración en lugar de ver el poder manifestado de Dios fluyendo a través nuestro. Y eso no quiere decir que Dios no tenga poder, no quiere decir que Dios no te use, sino que tú y yo caminamos distantes del propósito de Dios. Así que tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para preguntarle: ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que me mueva? ¿A dónde quieres que vaya? Para que sea el propio Espíritu Santo el que te dirija, y entonces tú puedas ser sal, tú puedas ser luz y tú puedas influir en el lugar donde tú te mueves. Dice la palabra de nuestro Dios, eso tú lo vas a poder encontrar en los evangelios, en palabras de Jesús. Pero acompáñame a Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y quiero hacerte una pregunta:
¿A cuántos les avergüenza el evangelio? Ya no, qué bueno. Es una buena respuesta. Eso quiere decir que en algún momento te sentiste avergonzada por lo que habías creído o en quien habías creído. Y sobre todo por lo que las personas alrededor se levantan a decir. Dice la palabra: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra salvación también se traduce como salud. Cuando la palabra de Dios está hablando de la salvación, está hablando de algo inmenso. No solo es el perdón de pecados, y eso lo hemos aclarado ya muchas veces. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahora, yo entendería que como nadie levantó la mano, ninguno de ustedes se avergüenza del evangelio. Ahora viene una pregunta más: ¿por qué no compartes el evangelio? ¿Sí lo compartes? Qué bueno. Eso está bien. La pregunta es una pregunta que reta, porque hablar del evangelio no es hoy lo hablo y mañana no, pasado mañana no, el tercer día sí. Tú y yo fuimos enviados a hablar del evangelio todo el tiempo, en todo lugar, en todo momento. Entonces, el evangelio debe ser compartido por ti y por mí, y no debemos avergonzarnos del evangelio, porque dice la palabra de Dios: es poder a todo aquel que cree. Ahí está una clave importante. Si tú y yo no creemos, muchas veces no nos la creemos. No es que no creamos, sino que no nos la creemos. No creemos que Dios nos puede usar a nosotros. Creemos que Dios puede usar a otros, que Dios puede usar a aquellos que uno ve que tienen un cierto nivel de unción. Pero el mandato y la asignación fue general. Él no dijo: solo mis apóstoles van a ir alrededor del mundo a predicar la palabra. Le dijo a todos: van a ir y van a compartir el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que tú y yo debemos caminar. Se revela por fe. Tienes que creer para que la justicia de Dios se revele a tu vida. Por fe y para fe. Comentarte algo acerca de este pasaje. Yo te decía, tú tienes una asignación para la cual tú necesitas la revelación del Espíritu. Y la llave de la revelación es la fe. La fe lo que va a producir en ti es la manifestación de la justicia de Dios. Eso es lo que va a producir en ti la fe, la manifestación de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, escucha bien, la justicia de Dios es el otorgamiento de lo que legalmente te corresponde. Eso es la justicia de Dios. Es el darte lo que legalmente te corresponde. Eso es la justicia de Dios. ¿Dios es justo? ¿Siempre es justo o algunas veces? Todo el tiempo es justo. Así que la fe, que es la llave de la revelación, va a manifestar la justicia de Dios en tu vida, otorgándote lo que legalmente te corresponde. Ahora, escucha muy bien esta última parte de la frase. Es otorgarte legalmente lo que te corresponde, sea bueno o sea malo. Se empiezan a complicar las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es justo, Dios es justo y va a aplicar su justicia sobre mí. Nos encanta la primera parte, donde el otorgamiento de lo que legalmente te corresponde te es dado. ¿Te corresponde la sanidad? ¿Legalmente te corresponde? Sí. Dios es un Dios que se mueve en la legalidad. Así que si Cristo hizo un pacto
de sangre, en la cruz del Calvario, Él firmó a favor tuyo que tú fueses sano, que tú fueses salvo. Así que tú y yo no debemos vivir tolerando la enfermedad en nuestros cuerpos, si es que tú usas la llave de la fe que abre la revelación y te otorga la justicia de Dios. Es algo que tú y yo debemos vivir todos los días. Es difícil, claro, todas las cosas. Tal vez no entendemos completamente cómo funcionan todas las cosas. Pero si tú y yo partimos de creerle al evangelio de poder que Jesús compartió, estamos en el punto exacto donde la revelación va a empezar a abrirse a tu favor. Y entonces legalmente tú vas a recibir todo aquello que te es otorgado a través de la justicia de Dios. Ahora, yo te decía, sea bueno o sea malo, la palabra dice: todo lo que el hombre siembra, cosecha. Eso va a cosechar. Eso es la justicia de Dios. Legalmente te va a dar lo que te corresponde. Muchas veces el enemigo toma ventaja sobre tu vida porque tiene derechos legales. El enemigo, aunque es un ser que opera en la maldad, no puede operar fuera de la legalidad. Así que si tú y yo padecemos algo porque el enemigo tenga derechos, no es culpa del enemigo, es culpa nuestra. La justicia de Dios está operando ahí. Claro, tenemos beneficios también en Jesús, porque legalmente Él quebrantó las maldiciones. Él se hizo maldición para que toda maldición fuese quebrantada en la cruz del Calvario. Así que tú y yo podemos quebrantar las maldiciones que hay sobre nosotros. Así que si tú y yo creemos, en verdad creemos, Dios va a revelar su justicia a nuestra vida y nos va a mostrar su salvación. Es importantísimo lo que estamos viendo el día de hoy, porque si tú y yo entendemos claramente cómo funciona ese evangelio de poder, tú y yo vamos a poder disfrutar de la justicia de Dios, dándonos lo que legalmente nos corresponde. La semana pasada leíamos en Isaías capítulo 11 versos 1 y 2, donde dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Un espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que el espíritu que reposó sobre Jesús está sobre ti para darte ese mismo poder a través del cual Jesús se movió. En Hechos 10:38, que es un pasaje muy conocido, tú lees en la palabra que dice cómo Dios ungió. Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Porque Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue ungido con el Santo Espíritu de nuestro Dios, como tú y yo lo somos, porque el Espíritu nos fue otorgado. Pero también dice: y con poder. Y cómo este Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuál Dios estaba con Jesús?
Dios mismo. Yo te he dicho que el Espíritu Santo es Dios mismo en la tierra, habitando entre nosotros, habitando sobre nosotros, habitando en nuestro interior. Así que si Dios mismo está con nosotros, tú y yo deberíamos predicar, compartir el mismo evangelio que Jesús compartió, manifestando el poder de ese evangelio, sanando a todos los oprimidos por el diablo y liberando a todos los que estuviesen cautivos. Así que es una gran responsabilidad la que está sobre nuestros hombros, porque tenemos la misma asignación que Jesús tuvo, con la diferencia de que tú y yo no tenemos que morir por nadie más. Gracias a Dios. Pero tú y yo tenemos la misma responsabilidad de mostrar la realidad del poder que opera en el reino de los cielos en esta tierra. Así que tú y yo debemos caminar compartiendo el evangelio, mostrando el poder del evangelio, que quien respalda esas palabras es Dios mismo, es el Espíritu Santo fluyendo a través de ti, respaldando todo lo que tú y yo hacemos y llevándote a experimentar la verdad y la realidad del evangelio. Cuando Jesús principia su ministerio, tú lo puedes ver en Lucas 4, en el verso 14. Jesús vuelve en el poder del Espíritu. Después de la tentación, después de ser probado, después de ser llevado por el mismo Espíritu al desierto, Él sale, vuelve en el poder del Espíritu, y el primer lugar al que va es a Galilea. Dice, Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se difunde por toda la tierra alrededor. Si la palabra solo se quedara ahí en el verso 14, ¿por qué crees que la fama de Jesús se corrió por todo el alrededor? Porque Él llegó a trastornar Galilea. La fama, ¿cómo se obtiene? La fama se produce cuando alguien hace algo bueno o hace algo malo. Es conocido y empieza a correr la voz. Así que Jesús llega a Galilea en el poder del Espíritu y su fama se difunde. Y no es porque dijeran, ahí vienen muebles, o sea, no llegó a Galilea a hacer muebles. Llegó a compartir y a vivir en la asignación que le había sido otorgada. Así que Él llega a Galilea, su fama se difunde y dice, enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Pero cuando viene a Nazaret, donde Él había sido criado, en el día de reposo entra en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dile al que tienes a tu lado o al que tienes atrás: el Espíritu del Señor está sobre mí. Díselo. Si tú lo crees, díselo al que está junto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que ten cuidado, porque el Espíritu está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, me ha dado una asignación para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí estaba la asignación de Jesús, todo lo que Él tenía que hacer. Así que yo te voy a pedir que te memorices lo que estos versículos dicen. Desde el verso 18 al 19, o sea, es muy poquito, 2 versículos. Para que tú puedas decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha mandado a sanar a los quebrantados de corazón,
Me ha mandado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es tu asignación. Si tú crees que Dios te eligió, tú tienes un propósito. Este es tu propósito. La misma asignación que Jesús tuvo la tienes tú. Así que si hoy te presto mi Biblia y te digo, ábrela en Isaías, donde estaba escrito esto, y tú lo lees, estarás diciendo lo mismo que Jesús dijo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso es revelación. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Así que tú y yo tenemos esa asignación. El Espíritu del Señor está sobre ti y está sobre mí. Así que no hay razón, te lo voy a poner de esta manera, no hay razón porque en nuestra comunidad, donde estamos asentados en un lugar alto para ser vistos, porque dice la palabra, una ciudad asentada en un lugar alto no se puede esconder. Así que tú y yo estamos en un lugar alto, fuimos asentados acá y tú y yo fuimos puestos en este lugar. Así que no cabe la posibilidad de que en esta comunidad haya drogadicción, haya homicidios, haya borracheras, haya pecado, haya maldad. Si tú y yo sabemos nuestra asignación, la vamos a cumplir. ¿Tú crees que en la comunidad de Acuitlapilco haya cautivos? ¿Y qué hacemos por nuestra comunidad? Pues como están cautivos y ellos son los que están cautivos, pues es su problema. No, Señor, es nuestro problema. Es nuestro problema. Hay oprimidos, hay cautivos, hay ciegos, físicos y espirituales. Hay oprimidos por el diablo. Así que tú y yo tenemos esa asignación. Tú tienes el poder. ¿Cuándo se cumple esta palabra en ti? ¿Por qué no dices hoy? Porque yo oí que dijo alguien, cuando lo haga. Bueno, eso puede ser hoy, mañana, pasado, en un año. Y se va a cumplir, eso sí, se va a cumplir. Pero ¿cuándo se cumple esta palabra en ti? Hoy. ¿Por qué no le dices al que está junto, hoy se ha cumplido esta palabra? Pero no solo se lo digas, créelo. Así que hay una responsabilidad como congregación de predicar el evangelio de poder. Y yo iría más allá, tienen una responsabilidad superior los que viven en esta comunidad. Así que nuestra hermana Anita Gregorio, nuestra hermana Alejandra Teisier, nuestro hermano Carmen, que viven en esta comunidad, tienen una responsabilidad superior. No es por ponerles cargas, pero hoy se ha cumplido esta palabra, así que ustedes tienen el poder para predicar el año agradable del Señor, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para sacar de la opresión a todo aquel que esté siendo afligido por el diablo. Nosotros vamos a los hospitales y te hemos invitado para que cumplas tu asignación. Y tal vez
muchas veces solo vamos a entregar pan, pero si dependemos del Espíritu, el Espíritu nos va a decir qué hacer en ese momento y nos va a decir: entra o no entres, o ora por este, o sana a este, o liberta a este. El Espíritu de Dios va a hablarte y va a decirte lo que tienes que hacer. En el mes de junio, te voy a anticipar algo, en el mes de junio vamos a tener un evento evangelístico. Va a venir y es una persona que se mueve en milagros, que se mueve en sanidades, en discernimiento, y que el Señor le habla claramente lo que debe hacer. Ellos acaban de tener una campaña fuera de un hospital y al estar ahí, el Señor empezó a sanar a las personas que estaban dentro del hospital, sin la necesidad de entrar. Porque cuando la palabra de Dios es compartida, el poder es desatado. Y donde la presencia desciende, donde la presencia se manifiesta, hay sanidad, hay libertad. Así que tú y yo estamos hoy delante de la presencia de Dios, si tú lo crees. Porque yo te dije que la llave de la revelación es la fe. Tú y yo podemos estar en el mismo lugar y tal vez tú puedas recibir algo que yo no recibo si es que yo no creo, si yo no mezclo fe. Porque la presencia está. La llave que abre la revelación y establece la justicia de Dios en ti se llama fe. Así que acerquémonos, dice la palabra, confiadamente delante del trono de la gracia de nuestro Dios. Cuando tú y yo nos acercamos confiadamente, estamos mezclando fe. Porque no nos acercaríamos confiadamente si yo no confío o creo que Él tiene el poder para resolver mi situación en la cual yo estoy metido. Yo me acerco confiadamente al Señor y espero que Él cumpla su justicia en mí, dándome lo que legalmente me corresponde. ¿Sabes por qué no insistimos muchas veces delante de Dios? Porque no creemos realmente. Hay personas que se sienten indignas delante de Dios, y eso Dios y hace que tú no recibas lo que legalmente te corresponde. La fe desata el poder de Dios. Escuchaba yo un testimonio de Yonggi Cho, donde él estaba padeciendo por una situación que tenía que levantarse al baño en la madrugada muchas veces. Estaban mal sus riñones, tenía algún problema de la próstata, y dijo: yo sí le creo a Dios y voy a insistir todo lo que sea necesario porque legalmente me corresponde esa sanidad. Bueno, él no dijo eso, pero yo le estoy poniendo esas palabras: legalmente me corresponde. Y él estuvo orando al Señor. Dice: ¿y sabes cuál fue mi oración? No fue una oración de los fariseos, fue una oración simplemente diciendo: sáname, 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 sáname. ¿Sabes por cuánto tiempo estuvo así? Por 1 hora. Eso es fe. Yo no voy a acercarme a Dios diciéndole: sáname, sáname, si no creo que me va a sanar, o no creo que me merezco la sanidad, cuando es un término legal. No es si te la mereces o no te la mereces. Cuando te dan una herencia, la persona que te dejó la herencia, pues bueno, ya no está. Pero los que están a tu alrededor pueden pensar: pero si ni se lo merece. Bueno, si tú actuaras en lo natural como actúas en lo espiritual, las herencias naturales tampoco se cobrarían. No, yo no me siento digno, es que yo no cuidé de él, yo no hice esto. Pues perderías la herencia. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Si tú no crees, te vas a perder lo que legalmente te fue otorgado. Y Yonggi Cho lo que hizo fue: dame la sanidad, dame la sanidad, dame la sanidad. Y al cabo de 1 hora se le aparece Jesús
y dice que él lo vio, que traía un paquete en las manos y le dijo: toma. Dice, y cuando yo vi ese paquete, en el ámbito espiritual, desde luego, yo lo que vi es como si viniera empaquetado un riñón. Y le dijo el Señor: hoy estoy ampliando tu capacidad de retención de líquidos. No lo sanó, pero le dio algo que él necesitaba para que su organismo procesara más cantidad y él no tuviera que levantarse en la noche. Dice, es como si ahora yo trajera 3 riñones. Esa es la creatividad de Dios. Finalmente Yonggi Cho recibió lo que necesitaba. Él ya no quería estarse parando en la madrugada. Dice, porque yo no descansaba. Dejó de levantarse en la noche. Si tiene 3 o 5 riñones es lo de menos. Él recibió lo que necesitaba. Y muchas veces tú y yo estamos limitando a Dios porque el poder creativo de Dios no encaja con lo que nosotros queremos. Porque queremos que Dios se amolde a mis necesidades y a mis deseos. Por eso Dios dice: yo no cumplo caprichos. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, te guste o no te guste. Se amolde a tus pensamientos, empate con lo que piensas o no. La creatividad de Dios se va a manifestar a tu vida dándote lo que tú requieres. El problema está en que no usamos la llave correcta, que es la fe. Cuando dejamos que la religiosidad se establezca en nuestro corazón, dejamos de lado la fe. Jesús, saliendo de esa experiencia de haberles dicho eso a los fariseos, ¿qué fue lo que quisieron hacerlo? Lo quisieron despeñar. ¿Por qué? Porque no se amoldaba a lo que ellos esperaban. Ellos sabían que venía un Mesías, ellos sabían a qué venía el Mesías, y cuando lo ven enfrente, su religiosidad les impide creer, y entonces quieren despeñarlo. Él pasa en medio de ellos, tú conoces la historia, él pasa en medio de ellos sin que le hagan nada, y estaba empezando su ministerio. No fue al final del ministerio, él estaba empezando su ministerio en ese momento. Y a veces tú y yo, cuando tú le compartes a alguien y no te quiere recibir ni siquiera el tratado, o no quiere escucharte, ya quieres tirar la toalla. No, esto no es para mí. A Jesús lo quisieron tirar de un monte. ¿Te han querido tirar a ti y despeñar? Yo creo que no nos acercamos ni siquiera antes del precio que Jesús recibió, y nos echamos para atrás antes de tiempo, sin cumplir nuestra asignación, sin saber que el poder de Dios te puede librar y te librará cuando tú camines en esa asignación. Ahí en el verso 31 sigue diciendo, ahí en Lucas 4, desciende Jesús a Capernaum, nuevamente se va a Galilea, después de que se lo quieran echar ahí en la montaña. Dice, y les enseñaba en los días de reposo, eran los días en que ellos se congregaban, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con poder y era con autoridad. En el verso 36 dice, y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús tenía al Espíritu con él, Dios mismo estaba con él, y él podía compartir y hablar la palabra con autoridad, pero también con poder. Así que el mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús está sobre ti.
De tal manera que las personas que te vean compartir deben maravillarse de la misma manera que lo hicieron con Jesús. ¿Qué palabras son estas? Que se hablan con autoridad y que se hablan con poder, y que aún los espíritus inmundos Él les manda y salen. Y aún las situaciones en el clima lo obedecen. Escuchaba yo otro testimonio. Me gusta escuchar testimonios de poder, porque eso incrementa mi fe. Hubo uno de los generales de Dios, reciente, ya no son de los de antaño, son recientes. Hubo un día en que él le dijo a las personas: mañana vamos a estar en campaña, no en el estadio, pero mañana no traigan paraguas. Estaba pronosticada la lluvia y estaba el sol en su máximo esplendor, pero él les dice: mañana a la 1 de la tarde que vamos a estar aquí, no nos va a fatigar el sol, no va a estar el sol. Y la gente se burló, se fue de ese lugar, y al día siguiente la gente estaba expectante de lo que Dios iba a hacer por las palabras de este hombre. Eran las 11, 11:30, y el sol estaba las 12, 12:30, y el sol seguía, pues, un estadio abierto. 12:59 sale una nube y se posiciona sobre el estadio, y no hubo sol como él lo habló de parte de Dios. Y eso desató una fe para que todos los enfermos que llegaron a ese lugar, todos fuesen sanados. ¿Sabes? Tal vez te vaya a sonar extraño lo que te voy a decir, y eso es un acercamiento personal. Yo creo lo que te voy a decir, por eso te lo digo. Yo no descanso 100% en la soberanía de Dios, porque si legalmente Él otorgó beneficios, yo los quiero. Eso quiere decir que yo no ando pensando que si algo no lo he recibido es porque Dios no quiere dármelo. Por eso te digo que no descanso 100% en su soberanía. Él me dijo que me lo va a dar, yo le creo. Y entonces voy a insistir a través de la fe hasta recibir lo que legalmente a través de su justicia me corresponde. Y ese es un pensamiento y un acercamiento personal. Tú puedes decir: no, está incorrecto. Bueno, yo eso es lo que creo, y así me muevo delante del Señor, y yo clamo y ruego al Señor desde los tribunales del cielo, desde la legalidad de Dios, para recibir lo que Dios ya me dio. Si te sirve moverte en esa manera, ocúpala. En Hechos 4:29 la palabra dice, y ya voy cerrando: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice: cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso te estoy diciendo que las asignaciones que Jesús encomendó eran para todos. Si todos fueron llenos del Espíritu Santo, es porque todos fueron empoderados para hacer lo que Jesús les había encomendado. Esta palabra tiene cumplimiento el día de hoy. Hoy yo puedo salir, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos y quitar todo aquello que el enemigo está haciendo en contra de las personas, porque he sido enviado a trastornar la realidad donde yo me muevo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando aquí en Hechos 4:29 tú ves que están pidiendo el denuedo para hablar,
están pidiendo no Pedro y Juan, porque ellos ya hablaban con denuedo. Si tú te regresas unos versículos antes, dice que lleno del Espíritu Santo le contesta a los sacerdotes, le contesta a los ancianos de Israel y les expresa todo lo que había sucedido en la persona que había sido sanada. Así que lo que Pedro y Juan estaban pidiendo era que la llenura del Espíritu Santo y el denuedo viniera sobre todos los demás que estaban congregados, porque ellos ya se movían en ese poder. Y es necesario que tú y yo entendamos que todos debemos movernos en esa dimensión de poder. Todos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y el denuedo es hablar el Evangelio del Señor. Eso es hablar con denuedo. ¿Cuántos de nosotros nos movemos en ese denuedo? ¿Cuántos hablamos realmente confiadamente y abiertamente y con franqueza lo que el Evangelio del Señor es? Gloria a Dios. Si tú y yo no lo hacemos aún con ese denuedo, debemos pedir la llenura del Espíritu Santo para hablar en ese nivel la palabra de nuestro Dios. Cada palabra hablada va a ser respaldada por el poder de Dios. Cuando dice que el lugar tembló, donde ellos estaban, es que fue sacudido ese lugar y que vibró ese lugar. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en un lugar, sacude los cimientos para la apertura de la cárcel y para la liberación de yugos y cadenas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando irrumpe, cuando llega a un lugar. Él hace temblar el lugar. Yo hace rato te decía lo que yo percibí en este lugar. Yo percibí cómo los cimientos y cómo el piso cimbró y cómo vibró este lugar. Eso es lo que yo creo. Eso es en lo que voy a caminar. Yo espero que tú lo hayas percibido igual. Si no, cree lo que te estoy diciendo y di: el Espíritu del Señor está aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí para que yo salga y con denuedo hable la palabra de nuestro Dios. Diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros a lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que tú tienes esa responsabilidad. Tú no puedes dejar de hablar del Evangelio de poder. En lo que has creído, lo que has visto, lo que has recibido de parte de Él. No debemos callar ni dejar de compartir el Evangelio de poder que hemos visto, que hemos oído y que hemos experimentado. Así que dejemos de lado todo aquello que nos ha impedido movernos en el poder de Dios. Y quiero cerrar en esta mañana con una oración a tu favor. Si tú quieres que el Espíritu te dé ese denuedo, ponte en pie. Si tú quieres esa llenura, ponte en pie. Si tú quieres experimentar ese poder y caminar en ese poder, ponte en pie. Yo quiero orar por ti en esta mañana.